El lugar lógico para encontrar una voz de otros tiempos es un cementerio de otros tiempos. Howard Phillips Lovecraft. El maestro de Providence, el genio de Providence, el padre del horror cósmico. Muchos han sido los sobrenombres que se le han dado a este autor, quien le dio un nuevo giro a la literatura de horror al crear su propia mitología. Monstruos provenientes del espacio exterior que son invocados en la Tierra gracias a rituales antiguos plasmados en un libro prohibido, son solo una pequeña muestra del enorme talento e imaginación de este autor. Muchas son las leyendas que rodean la veracidad de sus escritos, pues algunos creen que la base de sus historias eran la supuesta fascinación del hombre por el ocultismo. Por lo tanto, estas se prestan a varias teorías en torno a las conspiraciones. Pero bueno, vamos a hablar un poco más sobre su obra y el gran legado que dejó dentro de la literatura universal. Soy Hugo Casarrubias y bienvenidos a su portal de horror y misterio, Lo que oculta la noche. Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island, Estados Unidos. Su familia era parte de la burguesía de Providence, donde sus padres desempeñaban un papel importante. Su padre era Winfield Scott Lovecraft, quien era un viajero de ventas de alta reputación a quien le gustaban las juergas nocturnas. Fue llevado a un hospital psiquiátrico debido a una crisis nerviosa en un hotel en Chicago, cuando el pequeño Howard tenía solo 3 años. Esta crisis nerviosa desembocó en una paresía, una ausencia parcial de movimiento voluntario causado por una neurosífilis. A la muerte de su padre, su madre, Sarah Susan Phillips, ultraconservadora, sobreprotege al pequeño Howard, alejándolo de cualquier persona a la que ella consideraba de clase inferior. Su madre le negaba cualquier muestra de afecto, a lo que muchos críticos consideran el causante de su comportamiento extravagante a lo largo de su vida. Era tal su sobreprotección que el pequeño Howard tenía muchos problemas para relacionarse con las personas. Al llegar a la adolescencia, las exigencias de su madre comenzaron a cansarlo, por lo que empezó a alejarse refugiándose en parajes solitarios donde daba rienda suelta a su imaginación. Con su abuelo Whipple Van Buren Phillips tuvo una estrecha relación, con quien pasaba horas leyendo en la biblioteca de la mansión. Comenzó a interesarse principalmente en los relatos de las Mil y Una Noches y la Odisea y la Ilíada. Comenzó a interesarle la mitología griega y llevó a esta pasión a un nivel en el que construyó altares a dioses grecorromanos como Apolo y Artemisa. Desde muy pequeño mostró grandes cualidades con la escritura y la lectura. A la edad de 2 años ya leía poesía. Entre los 6 y 7 años comenzó a escribir sus primeras historias, interesándose en el relato policíaco. A los 15 años escribió y publicó su primer relato de horror llamado La bestia en la cueva, un relato muy interesante que sentaba las bases de lo que sería su gran legado. Su abuelo falleció en 1904, y este evento le afectó tanto que llegó a pensar en el suicidio, pero logró superar esta depresión gracias a una tendencia que ya se estaba gestando desde hace tiempo en la mente del joven Lovecraft: la curiosidad intelectual. Entre 1903 y 1908, Lovecraft vivió como un ermitaño. No tenía contacto con el mundo salvo su madre y tías. Pasaba el tiempo escribiendo poesía, pero no pretendía escribir como los textos romances de la época, pues en aquel tiempo existía un autor popular llamado Fred Jackson en la revista Argosy, del cual Lovecraft ya estaba cansado. Mandó una carta de dicha revista quejándose de la insipidez de sus relatos. A raíz de esto se desató un debate entre los defensores de Jackson y los de Lovecraft, mandando opiniones en las columnas de la revista. Esto llamó la atención de Edward F. Dass, el presidente de la United Amateur Association, quien invitó a Lovecraft a unirse a ellos en 1914. En 1917 regresó a escribir ficción con los relatos La tumba y Dagón. Tras la muerte de su madre en 1921, Lovecraft hizo acto de presencia en una convención de escritores aficionados en Boston, donde conoció a Sonia H. Green, quien era hija de inmigrantes judíos procedentes de Ucrania, viuda y 7 años mayor que él.
Ambos se enamoraron y se casaron en 1924. Seguidamente se mudaron a Brooklyn y pronto tuvieron problemas económicos. Sonia, quien también era escritora, escribió con su marido el relato Horror en la playa Martin, una historia donde una extraña criatura aparece muerta en una playa. En aquella época, Lovecraft empezó a coquetear con el fascismo, pues sentía cierta admiración por las acciones de Mussolini y consideraba inferior a todo aquel que no fuera de origen anglo-germánico. Esto se agudizó gracias a que en su barrio veía cómo a los inmigrantes se le daba una oportunidad de trabajo y a él se la negaban. Este acontecimiento inspiró a Lovecraft para escribir su relato Él. En 1926, Sonia y Lovecraft acordaron un divorcio amistoso en el que él alegó los motivos que tuvieron para dicha separación, que en sus palabras, esto fue lo que expresó: las grandes divergencias entre ambos y los problemas económicos. Después de la separación, Lovecraft siguió viviendo en Nueva York y continuó en conversaciones con Robert Irving Howard, Robert Bloch, Clark Ashton Smith y August Derleth, con quienes trabajó como escritor fantasma. Con sus relatos creó lo que se denominó como el Círculo de Lovecraft. En esa asociación, cada autor tenía asignado un seudónimo. Compartían ideas, conceptos y personajes a través de cartas. Gracias a esta asociación, Lovecraft desarrolló en grande su universo literario. Invadido por una profunda soledad y frustración, en este periodo Lovecraft escribió sus obras más importantes, que son La llamada de Tulu, de 1926, El caso de Charles Dexter Ward, de 1927 a 1928, y En las montañas de la locura, en 1931. La evolución literaria de Lovecraft experimentó tres fases: una primera etapa gótica que fue desde 1905 a 1920. La segunda fue una etapa onírica que abarcó desde 1920 a 1927. Y una etapa final que tuvo como base la filosofía cósmica de 1927 a 1937. A pesar de sus enormes esfuerzos por escribir historias extraordinarias y admiradas por la comunidad de lectores de la Weird Tales, Lovecraft murió en la pobreza. Falleció el 15 de marzo de 1937 a los 46 años de edad de cáncer intestinal. En sus últimos años de vida, trabajó como escritor fantasma para autores como William Lumley y Hazel Hill, con quienes colaboró en varios relatos cortos. Fue enterrado 3 días después en el cementerio de su abuelo Phillips en Swan Point. A través de los años, cientos de fanáticos en todo el mundo han visitado su tumba en Providence, New York, la cual, en el pasado, había sido vandalizada. Hoy en día tiene una lápida donde se lee la leyenda I Am Providence, la cual fue mandada a hacer por los mismos fanáticos del autor. Al final, Howard Phillips Lovecraft es uno de los grandes referentes de la literatura de horror y universal, un adelantado a su tiempo y un prodigio en el mundo de las letras. Si te gusta este video, no olvides compartirlo en tus redes sociales, dale like y suscríbete. Eso me ayudaría mucho. Muchas gracias.